Hola estudiantes, muy buenos días, espero que se encuentren bien. En este vídeo vamos a revisar el cálculo del circuito serie. Bien, ¿qué nos pide? Calcular corriente total, voltaje en la resistencia 1, esta de acá, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3. Además nos pide la potencia total, nos pide la potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia en la resistencia 3. Aquí me faltó detallar el nombre de cada resistencia. Entonces aquí vamos a poner R1, R1, este va a ser R2 y acá va a estar R3, resistencia 3. Tenemos una resistencia de 2,2 kilos ohm, una resistencia 2 de 4,7 kilo ohm y resistencia 3 de 680 ohm. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la ley de Ohm, que aquí en un costadito de acá, ¿no es cierto? La dejé aquí arribita, en esta parte de aquí. Ahí está la ley de Ohm. Y la vamos a utilizar entonces para poder hacer nuestro primer cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Calcular resistencia total para posteriormente poder obtener nuestra corriente total. Entonces vamos a comenzar. Resistencia total va a ser igual, vamos a cambiar el color, vamos a hacerlo con color negro. Ahora sí, ahora sí. Resistencia total entonces va a ser igual a R1 más R2 más R3. Este es un más, por si acaso. Más. Ok, entonces resistencia total va a ser igual a 2,2 kilo ohm más 4,7 kilo ohm más 680 ohm. Resistencia total va a ser igual a, entonces sacamos nuestra calculadora y vamos a la calculadora y hacemos la suma. Tenemos que son, me voy a mover para acá para no molestar en el vídeo. Ahí, ya. Tenemos entonces 2,2 por 10 elevado a 3, que sería kilos, ¿no es cierto? 2,2 kilos más 4,7 por 10 elevado a 3, ¿cierto? Kilos más 680 ohm. En este caso no está en kilos, por lo tanto ingreso el valor directamente y me da ¿cierto? Un valor de 7580 ohm. Si yo lo paso a notación científica, si lo pasamos a notación científica, nos quedaría como parece que no me permite esta calculadora. Ahí sí, 7,58 kilo ohm, porque me aparece el múltiplo de 10 elevado a 3. Por lo tanto, me queda 7,58 kilo ohm. Recordemos que el kilo es lo mismo que decir por 10 elevado a 3. Bien, igual como aparece aquí en la calculadora. ¿Sí? Eso significa, eso de ahí es kilo. Bien, ya. Publicidad. Ya. Entonces, continuemos. Luego de calcular, ¿no es cierto?, la resistencia total, vamos a calcular nuestra corriente total. Lo vamos a hacer con otro color. Aquí, corriente total, lo vamos a calcular, en este caso con color rojo.
Entonces nuestra corriente total va a ser igual a los 12 volts de la fuente, 12 volts, ¿cierto? Dividido nuestra resistencia total. ¿Cómo yo sé que tengo que ocupar esto? Voltaje y resistencia por la ley de Ohm. Si yo quiero saber la corriente total, tengo que dividir voltaje, ¿no es cierto?, sobre resistencia. Por lo tanto, voltaje sobre resistencia, resistencia total, en este caso 7,58 kilo ohm. Ahora bien, recordar que en un circuito serie la corriente siempre va a ser la misma, no va a cambiar, solamente va a existir una corriente. Y calculamos. Calculamos. Ahí sí, ahí llegó. Ya. Entonces, escribimos 12 en nuestra calculadora dividido 7,58 exponente, ¿no es cierto?, 3, para decir que son kilo ohm, y me da un resultado de igual 0,001583, ¿no es cierto?, amper. Pero lo que nosotros debemos hacer es anotarlo en notación científica. Presionamos aquí en la calculadora el botón ING y vamos a poder ver el resultado de notación científica, donde aparece 1,58 miliamperios. Si nos damos cuenta, el exponente está elevado a menos 3. Eso significa que está en el orden de los miliamperios, por lo tanto es un número muy pequeño. Bien, anotemos ese valor, 1,58 mili, una M minúscula, amperios. Bien, ahí tenemos nuestra corriente total. Ya obtuvimos entonces, le podemos dar check a nuestra corriente total, ya la obtuvimos. Bien, ahí tenemos la corriente total. Ahora, ¿qué nos pide? Voltaje en R1. Por ley de Ohm, yo puedo calcular el voltaje en la resistencia 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Reviso la ley de Ohm, voltaje, dice que es corriente por resistencia. Por lo tanto, si yo sé que la corriente es una sola y transcurre por todas estas resistencias, voy a poder utilizar la ley de Ohm. 1,58 miliamperios están, ¿no es cierto?, moviéndose a través de cada una de estas resistencias. Cuando la corriente pasa aquí por esta resistencia, tenemos 1,58 miliamperios y lo podemos multiplicar para obtener el voltaje en esta resistencia. Por lo tanto, vamos a escribir aquí, vamos a utilizar otro color. En este caso, hagámoslo con color verde. Ya. Bien, entonces voltaje en R1 sería igual a corriente total por la resistencia en R1. Por lo tanto, reemplazamos estos valores. R1 va a ser igual a corriente total, que es 1,58 miliamperios, por la resistencia, que son 2,2 kilo ohm. Bien, voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a, vamos a la calculadora, borramos lo de acá y escribimos 1,58 mili. ¿Cómo escribo mili? Por 10 elevado a x, la tecla menos y el 3. Y aquí le acabo de indicar a la calculadora que estamos trabajando en el orden de los miliamperios. Ahora, lo tengo que multiplicar esto por 2,2 kilo ohm. Entonces, 2,2 exponente 3, ¿ya? Porque es en el orden de los kilos en este caso. Y nos da un resultado de 3,47 kilo ohms. Bien. Perdón, aquí. Nos devolvemos ahí. Ya, nos da entonces la multiplicación, un voltaje, perdón, en R1 de 3,47 volt. Entonces 3,47
3,47 voltios. Ahora, se nos fue para arriba. Voltaje ahora en la resistencia 2 va a ser igual a corriente total nuevamente por resistencia 2, y voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 1,58 miliamperios por 4,7 kilo ohm. 4,7 kilo ohm. Bien. Voltaje en R2. Aquí. Vamos a ver un poquito para acá. Voltaje en R2 va a ser igual a voltaje en R2 entonces va a ser igual a la multiplicación entre 1,58 1.58 exponente, ¿no es cierto?, a la menos 3, para decir que son miliamperios, por 4,7 exponente 3, ¿no es cierto?, porque es el orden de los kilos. Y ahí tenemos entonces un voltaje de 7,42 volts aproximadamente. Entonces tenemos voltaje en R2 de 7,42 voltios. Bien. ¿Qué nos falta? Voltaje en la resistencia 3. Por tanto, ¿dónde lo escribimos? Acá. Voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la corriente total nuevamente por la resistencia R3. Voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a 1,58 miliamperios por 680 ohm. Bien. Voltaje en R3 igual, vamos a nuestra calculadora y escribimos nuevamente 1,58 a la menos 3 para indicar que son mili por la resistencia R3, que son en este caso 680 ohm. En este caso no tiene kilos, ¿no es cierto? No tiene mega, no tiene ninguna escala científica este número, por lo tanto se cree tal cual, 680 ohm. Y escribimos el valor que nos da, que es 1,07 volts. 1,07 volts. Bien, acá nos da entonces 1,07 voltios. Ahora fijémonos en lo siguiente: si sumamos este valor de acá, más este valor de acá, más este valor de acá, aproximadamente debería ser el valor de la fuente, 12 volts. Por lo tanto, hagamos la prueba. Sumemos. Tenemos 1,07 más VR2 7,42 más 3,47, 3,47, y esto nos da un resultado de 11,96, prácticamente los 12 volts. Ahora, ¿por qué nos da exactamente? Porque, ¿no es cierto?, no pusimos todos los decimales cuando nosotros calculamos el voltaje, pero ya esto es suficiente para dar cuenta de que el cálculo está correctamente ejecutado. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Tenemos los voltajes, tenemos la corriente total, calculamos resistencia total y nos falta calcular las potencias totales. Entonces, ¿dónde escribimos? Por acá. Vamos a escribir por acá ahora con otro color, para que no nos confundamos. A ver, vamos a hacerlo con color gris. Y acá, a ver, ahí, ya. Acá lo que vamos a hacer entonces es utilizar, ¿no es cierto?, la fórmula de las potencias.
dice que la potencia va a ser igual a voltaje por corriente, también puede ser corriente al cuadrado por resistencia y corriente al cuadrado por resistencia, y también puede ser voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Vamos entonces a calcular la potencia 1. Potencia 1 va a ser igual a, tenemos voltaje en la potencia 1 para la cálculo de potencia, ¿no? Sí, tenemos voltaje, que ¿cuánto es? 3,47, ¿ya? Entonces va a ser voltaje en R1, bien, por, tenemos voltaje tenemos corriente, perdón, sí, tenemos la corriente, sí, ¿dónde está? Aquí, la única que hay, porque es un circuito serie, 1,58 mil amperios, sí, vamos a utilizar entonces acá la corriente total. Por lo tanto, potencia en la resistencia 1 va a ser igual a los 3,47 volts por 1,58 miliamperios. Por lo tanto, la potencia 1 va a ser igual a, calculamos, traemos la calculadora para acá y escribimos 3,47 por, ese es el voltaje, por 1,58 a la menos 3, ¿cierto? Para indicar que es en miliamperios, y nos da una potencia equivalente a 0,0558 watts, pero nosotros lo queremos ver esto en notación científica, bien, por lo tanto ing, botón ing, y nos pasa a 5,48 miliwatts. Entonces la potencia ya sabemos que es en miliwatt, y nos da que es 5, ¿cuánto era? 5,48 miliwatts. ¿Por qué miliwatt? Porque acá, ¿cierto?, aparece, ¿no es cierto?, porque acá el resultado no aparece en 10 elevado a la menos 3, por lo tanto eso quiere decir que está en el orden de los miliwatts. Bien, así como calculamos la potencia 1, ¿cierto?, podemos calcular potencia 2. La potencia 2 va a ser igual a, potencia 2 igual a voltaje en la resistencia 2 por corriente total. Bien, potencia 2 igual voltaje, que es en este caso, ¿cuánto es el voltaje en este caso? Voltaje en R2, más abajito lo tenemos, 7,42 volts. Entonces potencia 2 va a ser 7,42 voltios por la corriente total, que sería 1,58 miliamperios. Por lo tanto, potencia 2 va a ser igual a, redoble de tambores, va a ser 7,42 volts por nuestra corriente, la única, porque es un circuito serie, 1,58 miliamperios. Le doy igual 0,0, ¿no es cierto?, 0,011 watts, pero yo lo quiero ver en notación científica, por lo tanto 11,72 miliwatts. Aquí 11,72 miliwatts. Bien, ahora potencia 3 va a ser igual a voltaje en la resistencia 3 por corriente total.
por la corriente total. ¿Cuánto era la corriente total? Muy bien, 1,58 miliamperios. Por lo tanto, la potencia 3 va a ser igual a el voltaje, ¿no es cierto?, que es 1,07 volt. ¿De dónde salió este 1,07? De acá, del voltaje en la resistencia 3. 1,07 volt por la corriente, 1,58 miliamperios. Potencia 3 va a ser igual entonces a esta multiplicación entre el voltaje y la corriente. 1,07 volt por 1,58 miliamperios. Y nos da, ¿no es cierto?, una potencia de 0,016 watts. Pero nosotros lo pasamos a el orden de la escala científica, ¿no es cierto?, notación científica, y nos da un valor de 1,69 miliwatts. Vamos acá, 1,69 miliwatts, ¿ok? Y aquí ya tenemos nuestra potencia número 3. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Potencia total. La potencia total va a ser simplemente la corriente total por el voltaje total. O podríamos sumar cada una de estas potencias. ¿Bien? Recordemos que potencia total lo podemos calcular de dos formas. En este caso, potencia total lo voy a calcular con la fuente, ¿no es cierto?, voltaje de la fuente por la corriente total. Y acá tenemos que potencia total va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 12 voltios. Tenemos una incidencia, que son 12 voltios por la corriente total, que ya sabemos que es 1,58 miliamperios. Por lo tanto, potencia total va a ser igual a la multiplicación, que en este caso sería 12 voltios por 1,58 miliamperios. Y nos da, ¿no es cierto?, una potencia total de 0,018 miliwatts. En este caso lo pasamos a notación científica y serían 18,96 miliwatts. Entonces anotamos aquí 18,96 miliwatts. Bien, estudiantes, esto es el cálculo para el circuito serie. En los próximos vídeos vamos a revisar el cálculo para el circuito paralelo mixto y circuito mixto paralelo serie. Bien.